el lugar que Dios tenía preparado para alguien. A veces nosotros no sabemos para qué servimos. Y muchas veces nos menospreciamos y hasta pensamos que nosotros no somos gran cosa. Y déjeme decirle, hermano, Dios, todos los hijos de Él tienen un valor grande en su presencia. Nadie puede decir yo no soy nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo creó bueno. Y si Dios te hizo a ti, tú eres alguien. Y si Él te creó a ti, hermano, tú no puedes en ningún momento estar minimizándote, subestimándote, porque tú eres una persona importante, no importa el lugar que ocupe, no importa lo que tú hagas, lo importante es que Dios te tiene haciendo lo poco o lo mucho, pero Él te tiene en cuenta porque tú tienes un valor mucho más grande que las cosas que hay en este mundo. Un alma, hermanos, tiene un valor grande en la mano del Señor. Y Dios para un momento tiene personas, y tú no sabes qué quiere Dios contigo. ¿Qué quiere Dios hacer contigo? Dios está buscando creyentes que verdaderamente asuman en tiempos difíciles la responsabilidad de decir, como dijo Samuel, Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Heme aquí para amar. Heme aquí para servir. Heme aquí para agradar. Heme aquí para hacer algo importante en beneficio de alguien. Y Dios escogió hombre como David, del cual no vamos a hablar mucho. David tenía su misión, tenía que ir a un compromiso. Dios lo había llamado en un mundo totalmente irreal, porque el rey que Dios había establecido se había corrompido, pero Dios tenía un recurso que iba a usar para la gloria de Él. Y Dios necesitaba a ese hombre. Pero hermano, ya Dios en otro tiempo había usado hombre como Noé, en tiempo de crisis, en un mundo sin Dios. Dios llamó a un Noé para que en una situación donde todo el mundo se había corrompido, él se pusiera en la brecha y proclamara la grandeza de él. El mundo de ese entonces se corrompió en un tiempo difícil. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios con él? Hermanos, en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 5, la Biblia dice que Dios guardó a Noé pregonero de justicia. Porque ¿qué fue lo que hizo este hombre? Pregonar la justicia de Dios. Y Dios nos ha llamado a pregonar. A veces decimos, bueno, ya yo hermanos, todavía hay más. Todavía Dios quiere sacar más de tu vida, pero pocas veces estamos dispuestos a desprendernos y a decir, Señor, yo estoy aquí para que tú hagas lo que tú quieres. Y cuando decimos, yo quiero que tú hagas lo que tú quieres, pero ponemos el acondicionamiento, y ahí el pero detiene la fluyente gracia de Dios y detiene el plan que Dios tiene para ti, porque en el Dios nuestro no existe el pero. En el Dios nuestro está su voluntad, su gracia, su misericordia, y yo sé que Él está conmigo, y sé que no me va a desamparar, y sé que me va a guiar donde quiera que yo vaya, como quiera que esté. No hay pero que valga. Solo Dios es grande, y yo en su mano también he crecido para la gloria de su nombre. Hermanos míos, no hay pero que valga. No creo que este hombre Noé dijera pero cuando Dios lo llamó. Dios lo llamó a pregonar. Dios lo llamó a enseñar y a decir la magnitud del pecado, pero a expresar la grandeza de Dios. Porque si bien es cierto que el pecado abunda y se multiplica, la gracia de Dios sobreabunda. Está sobre todas las cosas. La gracia de Dios sobreabunda. Pero hermanos, entre los pero tenemos nosotros algo que realmente nos detiene.
Y es el querer hacer la voluntad nuestra y vivir conforme al deseo que Dios ha puesto en nosotros. Deseo, que nosotros tenemos deseos. No hablo de un deseo, pero que son deseos que tienen que ver con el funcionamiento y el desarrollo nuestro en lo que es la carne. Y ponemos el pero. Yo quisiera, pero Señor, mira, no lo voy a hacer porque no siento que debo hacerlo. No lo voy a hacer porque no tengo la preparación, no tengo la capacidad. Y déjame decir, hermano, que Dios no se suple de las personas más capaces. Dios se suple de las personas más voluntariosas. Dios no busca a los sabios, porque en tiempo de Cristo, ¿qué era lo que había? Sabios. Los griegos, ahí estaban. Los iluminados, hermanos, por los conocimientos científicos. Y Él no se valió de ellos. Él quería hombres dispuestos. Y ¿saben? Hombres que no fueron a una escuela superior, que apenas aprendieron a leer, recibieron la educación normal, que no fueron unos eruditos capaces, entendidos. Y ahí llamó a Pedro. ¿Qué Pedro tenía? ¿Qué letra tenía Pedro? Pedro no tenía letra. Pedro lo que tenía era una red para pescar y una familia para mantener. Y Dios llamó a ese hombre, siendo nadie en la sociedad. ¿Y sabe, hermanos, qué hizo Dios con Pedro? Lo enalteció, lo levantó. Y no hay en la historia, en el tiempo de Cristo, otra persona que predicara un mensaje tan poderoso como él y llevara 5,000 personas a los pies de Cristo como lo hizo él. ¿Por qué? Porque en la mano de Dios lo poco es mucho y Él engrandece al débil, humilde que se presenta sin nada, porque Dios no quiere que tú tengas nada para Él. Él lo que quiere es que tú tengas la voluntad para Él poner lo que Él tiene de Él en ti. Entonces, hermanos, misioneros como Pedro. Pero hablamos de, hermanos, de Noé. En un mundo deteriorado, deformado, desnaturalizado, en un mundo corrompido y dañado, Dios llama a este hombre. Y Dios lo respaldó, lo guardó porque él era pregonero de justicia. Pregonó la justicia de Dios. Otro hombre podríamos mencionar nosotros como José. José en casa de Potifar. Después que había sido rechazado por sus hermanos y vendido. Hermanos, este José, Dios le da la oportunidad en un momento difícil. Y usted diría, pero ¿qué importancia tuvo José? Hermano, José tuvo una importancia grande. José fue que preservó la semilla de una familia original, la familia de Israel. De ahí surge todo, hermano. Mire que cuando Moisés sale, Moisés reconoció, cuando salió de Egipto, Moisés reconoció que José era grande y dijo, ni los huesos de José van a quedar aquí. Y sacaron los huesos de José y se lo llevaron por la grandeza de ese hombre. Porque ¿quién fue José? José era un nieto de Abraham. Hermano, José era un hombre del tronco y era quien iba a dar continuidad. Ese pueblo tenía que sobrevivir y para que él sobreviviera Dios le permite llegar a Egipto, porque en Egipto había comida y había de todo, pero estuvo en Egipto y no se contaminó, estuvo en Egipto y no vivió como ellos. Ahí estuvo él siempre creyendo que Dios era real, hermano, y por eso acontece lo que acontece con José. En casa de Potifar, allí quisieron meterle otra doctrina que tenía que ver también con la forma de vida de Sodoma y de Gomorra, el desastre.
Pero él dijo no, se mantuvo fiel a Dios y fiel al hombre. Por eso, hermano, la Biblia dice, Jehová estaba con José y este hombre fue varón próspero. Jehová bendijo, hermano, por medio de José, bendijo a Potifar y bendijo su casa. Porque cuando usted se pone en la mano de Dios, todo lo que está a su alrededor tiene bendición. Tiene bendición su familia, tiene bendición sus familiares cercanos y lejanos, nucleares, y la familia nuclear y la familia extendida, todos son bendecidos. Cuando usted sirve al Señor, su testimonio corre como pólvora. Ya no van a decir José, Manuel, Pedro es el borrachito que vivió aquí en este tiempo, está por allá perdido. No, Pedro es un hombre lavado por la sangre de Cristo, que está predicando el Evangelio y que está enseñando buenas nuevas a los perdidos y levantando en alto el estandarte de la bandera del Evangelio para todas las naciones. Ya usted es un hombre, una mujer diferente. Cuando usted asume con responsabilidad y en el tiempo difícil el compromiso de dar a entender lo que Dios ha puesto en la vida suya, entonces hay un Dios que te dice: yo te levanto, yo te envío, yo te ordeno, yo te mando y yo te hago sentir la gloria de Dios, y usted comienza a vivir una vida victoriosa en el nombre de Jesucristo. Cuando vivimos en el Señor, Dios nos da larga vida en salud. Sépalo. Dios nos da larga vida en salud. Yo estoy cumpliendo para el próximo año la edad tope, que dice la Biblia en el Salmo 90, versículo 10. Hermanos, y yo sé que con los años vienen los quebrantos y vienen las enfermedades y vienen una cierta calamidades, pero eso no nos mueve. Porque dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. No hay enfermedad, ni hay nada de eso. Y le digo que hay personas que no han sido muy agraciadas, y sus esposas, cuando son varones y tienen sus esposas, han sufrido mucho cuidando a esos esposos enfermos, o esposos cuidando a mujeres enfermas. Hermano, Dios nos ha protegido. Yo nunca en la vida he amanecido en un hospital, ni en una clínica, pero tampoco mi esposa. Y debo decirle que mi familia ha sido muy saludable. Nunca hemos tenido problema con eso, porque Dios ha estado con nosotros, porque sabe que somos unos infelices en el mundo, que solamente lo tenemos a Él. Y por eso Él nos ha guardado.